Bueno, vamos a retomar lo que es la circulación arterial, pero hoy día nos vamos a enfocar principalmente en el miembro inferior. El día lunes vimos el miembro superior, y el miembro inferior tiene similitud con el miembro superior, pero claramente hay variantes de hecho por la diferencia que hay entre un miembro y otro. Pero como se pueden fijar, hay similitudes entre el miembro superior e inferior respecto al hueso, a la disposición muscular, hay bastante similitud. Las diferencias se basan en la funcionalidad de cada segmento. Esto lo deben haber visto con la profesora, pero es importante comentar que nosotros tenemos una aorta abdominal que parte a partir de la altura de la vértebra T12, cuando cruza el hiato aórtico, que es conformado por el diafragma, y se convierte en arteria aorta abdominal, la cual presenta cierto arterias que son pares e impares y también clasificadas como viscerales y parietales. A la altura de la cuarta vértebra lumbar, esta es la quinta, a la altura de la cuarta, se bifurca en dos arterias que son conocidas como las arterias ilíacas comunes, donde a la vez a la altura de la articulación sacroiliaca, cuando comienza la articulación sacroiliaca, se vuelve a bifurcar esta ilíaca común en una ilíaca externa y en una ilíaca interna. La ilíaca interna va a estar más preocupada de irrigar las paredes de la cavidad pélvica, al igual que los órganos que se contienen en esta región. Mientras que la ilíaca externa continúa dando algunas ramas, por ejemplo, como la rama ascendente de la arteria circunfleja ilíaca profunda, que se termina anastomosando con ramas de la arteria ilíaca interna, conocida como hilo lumbar, donde deja un círculo arterial alrededor de la pelvis, principalmente muy en vecindad con lo que es la cresta ilíaca y el borde superior del ligamento inguinal. También a la vez sale otra rama que se llama la epigástrica inferior, que esta se anastomosa con la torácica interna o mamaria interna, que proviene desde arriba. Y esas dos ramas principalmente son las que dan la ilíaca para ir a irrigar parte de lo que es el abdomen y la cresta, la región de la cresta ilíaca y el músculo asociado, principalmente el ilíaco. Por otra parte, cuando cruzamos el ligamento inguinal, a partir de esta ilíaca externa, cruzamos el ligamento inguinal, nos transformamos en otra arteria, que en el fondo no es una transformación, sino que es la continuidad de la ilíaca externa que pasa en el fondo a cambiar de nombre y se transforma su nombre a arteria femoral. Una vez cruzando el ligamento inguinal, se llama arteria femoral. Y aquí da una arteria circunfleja ilíaca superficial, por eso esta de acá se llama profunda. Da esta rama circunfleja ilíaca superficial y da también ramas pudendas externas, tanto profundas como superficiales. Por ende, es probable que en pelvis hayan escuchado alguna arteria pudenda interna. De ahí su nombre de pudenda interna, ya que hay pudendas externas también. También es importante que destacar que va asociada no solo a la arteria vasola, sino que va con su respectiva vena y también va el nervio femoral asociado a ella. Entonces ahí nosotros consideramos que se llama el paquete vasculonervioso de la región del muslo y está principalmente en esta región donde estamos viendo, se llama el triángulo femoral. Entonces aquí podemos ver cómo de arteria ilíaca externa, que está recubierto por peritoneo, después vamos a entender que el peritoneo, una vez cruzando el ligamento inguinal, bajo él, va a pasar a llamarse arteria femoral. Entonces esta arteria femoral, una vez que cruza el ligamento inguinal, va a dar distintas ramas. Principalmente va a dar rama muy parecida a la rama que da en la región superior, en el miembro superior. Por ejemplo, una vez bifurcando, aparte de dar los vasos pudendo internos y la ilíaca circunfleja superficial,
da inmediatamente otra rama que se llama femoral profunda. Como en el miembro superior había una braquial profunda, acá hay una femoral profunda. Y esta femoral profunda se va hacia posterior, dando irrigación principalmente a la región superior del fémur. Como pueden ver acá, lo rodea, donde hay una arteria circunfleja femoral medial, y a la vez hay una arteria circunfleja femoral lateral, que va a dar ramas ascendentes y ramas descendentes. Después continúa la arteria femoral profunda, la cual perfora cerca de 3 o 4 veces a un músculo que se llama aductor mayor y permite dar irrigación tanto por anterior como por posterior del muslo. La arteria femoral, que a veces le llaman arteria femoral superficial, pero en el fondo sigue llamándose arteria femoral, continúa descendiendo por el borde medial del miembro inferior y da algunas ramas que se llaman descendentes de la rodilla y a otras ramas articulares, etc. Y ya metiéndose hacia posterior, pasa a llamarse, una vez cruzando un hiato, que se llama el hiato del aductor, pasa a llamarse arteria poplitea. Entonces, esta arteria poplitea se encuentra ya en el sector del rombo popliteo, que es el sector posterior de la rodilla, y ahí da las arterias génicas superiores mediales, superiores laterales, inferior lateral e inferior medial, para darle principalmente irrigación arterial a la rodilla. Y deja una especie en el fondo de círculo arterial. Recuerden que siempre en las articulaciones hay círculos arteriales. Después, llegando a la altura del sóleo, pasa a llamarse arteria tibial posterior, que continúa hacia abajo, dando origen a una arteria tibial anterior que cruza por muy cerca de la articulación tibiofibular, muy apegadita arriba, perfora la membrana interosea y se va hacia adelante, formando la arteria tibial anterior, que va, como pueden ver, va descendiendo por la cara anterolateral y llega hasta el dorso del pie, y la tibial posterior, que continúa su camino, su recorrido, va a pasar detrás del maléolo medial y va a formar las arterias plantares mediales y laterales, al igual como ocurría con el nervio tibial, que también da origen al nervio tibial lateral y tibial, perdón, el nervio plantar lateral y plantar medial. Y aquí termina formando un arco plantar profundo, como pueden ver, muy similar a lo que ocurre en la mano. Y acá tenemos arterias que van a formar el dorso, se van a formar en el dorso del pie, dando también una circulación arterial como circunvalada. Después, esta arteria tibial anterior, acá va a pasar a llamarse arteria dorsal del pie, que también es palpable para tomar el pulso. Es importante en el ámbito de los diabéticos, porque muchas veces puede tener pulso en otras regiones, como la femoral, que se toma acá el pulso, o en el pulso popliteo, pero puede que se haya perdido el pulso dorsal del pie a través de esta arteria, y quiere decir que está llegando poca irrigación acá y es probable que haya un problema futuro de amputación por falta de irrigación en esta zona. Entonces, a grandes rasgos, así se ordena la arteria en el miembro inferior. Aquí podemos continuar revisando cómo la arteria ilíaca externa cruza el ligamento inguinal para luego llamarse arteria femoral. Y este espacio que existe bajo el ligamento inguinal es lo que se conoce como la arcada femoral. Y esta arcada femoral está dividida por un arco que se llama el arco iliopectíneo, que hacia medial van a estar los vasos principalmente, la vena y la arteria. Hacia lateral va a estar el nervio y parte del músculo iliosoas, mientras que a medial va a haber asociado el músculo pectíneo. Ahí se ven algunos ligamentos que tienen que ver con la sujeción del el orificio externo que forma el oblicuo mayor con su aponeurosis para el paso de el cordón espermático, como por ejemplo el ligamento lagunar. Entonces, una vez cruzando el ligamento, vamos a encontrar la arteria, como les decía, femoral. Y a la vez, esta arteria femoral va a dar una arteria femoral profunda, que es la que vemos acá.
Y esta arteria femoral profunda va a dar una arteria circunfleja femoral lateral, donde va a haber una rama ascendente y una rama descendente. Y de esta rama descendente a veces aparece una rama transversa, que como ustedes pueden ver se va a preocupar principalmente de la articulación de la cadera. A la vez también de esta misma femoral profunda puede salir la circunfleja femoral medial, y como pueden ver también va a anastomosarse o va a dar una rama acá, que son las ramas ascendente y descendente, o sea, ascendente y transversa de la femoral profunda, dando un círculo arterial aquí en la región del trocánter mayor. Y otras ramas que van a irse también hacia medial, dando origen a anastomosis a la arteria obturatriz que proviene de la ilíaca interna, algunos ramos profundos, ramos acetabulares que tienen que ver con la irrigación de la articulación. Entonces, como pueden ver, la femoral profunda a grandes rasgos se preocupa mucho de la articulación y de la región superior de el fémur. Ya más hacia inferior forma las arterias perforantes, que le comentaba y que las vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos a Néter, vemos la misma situación, cruzando el ligamento inguinal, doy la arteria circunfleja ilíaca superficial, la arteria epigástrica superficial, porque la inferior la da la ilíaca externa, los vasos pudendo externos, tanto los superficiales como los profundos. Cuando doy la arteria femoral profunda, aparece, como les decía, la rama circunfleja femoral medial, asociada a la rama transversa, dando una anastomosis de circulación arterial a la altura del trocánter mayor, como ocurría en el húmero. ¿Se acuerdan? La arteria circunfleja humeral anterior y posterior, que se anastomosan de esta misma forma. Y aquí sale la arteria, a partir de la arteria femoral profunda, sale la circunfleja femoral lateral, que tiene una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente. Y esta rama descendente se van a estomosar con arterias que van a estar alrededor de la rodilla. Y la principal irrigación también que da la femoral profunda es a través de las ramas perforantes, que algunos refieren 3, otros refieren 4, que son ramas más bien musculares para la musculatura de la región del muslo. Y la femoral, al continuar bajando, también da ramas musculares para los músculos de la región de muslo. Ya cruzando el hiato aductor, pasa a llamarse poplitea. Y esta arteria poplitea, como pueden ver, da todo un círculo arterial a la altura de la rodilla. Como también da arteria descendente de la rodilla, y esas se van anastomosando con arterias que también provienen de las divisiones inferiores, como son la arteria tibial anterior y algunas de las arterias tanto tibial como la división que tiene la tibial, en una fibular y en una tibial propiamente tal. Entonces aquí vemos la arteria in situ, cómo va descendiendo la arteria femoral y va dando sus ramas musculares. Acá la vemos con mayor detalle y vemos la división de la femoral profunda, y cómo la femoral profunda va a irrigar tanto la musculatura asociada y la región de la cadera. Hay que entender que la irrigación es igual que un río. El río no va a irrigar una planta que se encuentra a 20 metros, sino que principalmente irriga lo que está al lado. Acá pasa lo mismo, las arterias van pasando y van irrigando lo que está, de alguna u otra forma, está cerca. Entonces, continuando, la arteria femoral, cruzando este hiato, que es el hiato del aductor, pasa a llamarse hacia posterior como arteria poplitea. Y aquí vemos algunas ramas articulares o ramas descendentes de genu. Genu significa rodilla, y vamos a ver cómo irrigan principalmente la articulación de la rodilla y sus alrededores. Aquí vemos en la arteria femoral profunda cómo van dando sus distintas ramas para ir a irrigar la región del muslo, y vemos la femoral cortada, que es la que continúa pasando por el hiato para formarse en poplitea. Y aquí podemos ver la poplitea. Ahí está el hiato del aductor. El mismo hiato que se ve acá es el que está acá. Y ahí se transforma en arteria poplitea. Es importante destacar, dejen de retroceder una, que aquí se forma un triángulo que se llama el triángulo femoral, que está dado por el ligamento inguinal, el músculo aductor largo y el sartorio, y se forma un triángulo aquí. En este triángulo es donde yo puedo palpar
el pulso femoral, justo en este triángulo. De hecho, si ustedes se lo palparan inmediatamente, pueden sentir la pulsatividad que tiene la arteria femoral. En el hueco popliteo, que está acá, en este sector, también yo me puedo palpar la arteria poplitea, pero está a mayor profundidad, por ende tendría que hundir un poco más los dedos. Aquí también podemos ver, por ejemplo, las arterias perforantes que van dejando la femoral profunda para poder irrigar la región más posterior del muslo. Es ahí por el nombre de arterias perforantes, porque perforan este músculo para ir a irrigar hacia posterior. Y aquí vemos, como les decía, en plenitud la arteria poplitea dando ramas geniculares superior medial, etcétera, etcétera, para poder irrigar principalmente la región de la rodilla. Y va acompañada del nervio tibial, como también de la vena poplitea. Entonces aquí se ven muy bien las ramas perforantes, arterias perforantes de la femoral profunda, para dar irrigación a la región posterior del muslo. Y aquí se ve también la poplitea. Entonces ya llegando a la región de la pierna, podemos ver que la arteria poplitea, pasando el hiato, llegando al nivel más superior de la tibia, se bifurca en dos ramas principales. Una es la tibial y otra es la tibial posterior y otra es la tibial anterior. Y a la vez la tibial posterior, como decía al principio, se bifurca en una arteria tibial que sigue llamándose arteria tibial posterior, y hacia el lateral es una arteria fibular. Mientras que al perforar aquí la membrana interósea aparece la arteria tibial anterior. Entonces va cubriendo tanto por anterior como por posterior la región de la pierna en el miembro inferior. Y como pueden ver, también la arteria fibular cruza nuevamente acá, o sea, no nuevamente, porque en realidad la que cruzó fue la tibial anterior, sino que acá cruza, acá abajo, en la región inferior, la tibial, la fibular, y se anastomosa con ramas de la tibial. Entonces se forma un círculo arterial en la región de la pierna. Y la que continúa dando irrigación a la planta es la tibial posterior, mientras que al dorso se encarga la tibial anterior. Y cruzando ya cierto nivel, después lo vamos a mencionar cuando tengamos las estructuras en el lugar, pasa a llamarse arteria arcuata o arteria dorsal del pie, donde se puede adquirir o tomar lo que se llama el pulso pedio. Cuando ustedes escuchen del pulso pedio, es un pulso que se toma en el primer espacio interóseo. Y ahí yo estoy tomando el pulso de la arteria dorsal del pie. Y cuando yo tomo el pulso detrás del maléolo tibial, que es el maléolo medial, estoy tomando el pulso tibial. Y como pueden ver, aquí también nace un círculo arterial con ramas, ¿cierto?, que son tarsales, laterales y mediales, y que puedo dar la irrigación a la región del tobillo. Aquí uno de los huesos menos irrigados es el astrágalo, porque el astrágalo no tiene inserciones musculares. En el sistema hay dos huesos que no tienen inserciones musculares. Uno es el astrágalo, o conocido como talus, y el otro es el yunque, que está en el oído. Entonces, como le llega poca irrigación, también es re complejo, porque si se fractura, cuesta que sane. Después de esta arteria, que es la dorsal del pie, o conocida también como la arteria pedia, sale la arteria arcuata o arqueada, que va a dar origen a las arterias plantares o los arcos plantares, que en este caso van a estar las arterias plantares, que en este caso, las arterias conocidas como dorsales del pie, y estas arterias van a dar las arterias digitales, que son las que van a ir a irrigar a cada uno de los dedos. Me había confundido, disculpen. Entonces aquí, partiendo desde arriba hacia abajo, aquí estábamos dando la generalidad primero. Bueno, ya habíamos hablado de la arteria poplitea, que se encontraba en el rombo popliteo. Aquí puedo encontrar pulso. Y aquí vemos algunas ramas, por ejemplo, irrigando al músculo gastrocnemio, dando las arterias geniculares superior, lateral, medial, y las inferiores medial y lateral, formando un círculo arterial en la rodilla. Ya después, una vez cruzando al músculo sóleo, que es el que está acá,
se bifurca la arteria en una tibial anterior, una tibial posterior y una fibular. Entonces aquí vemos cómo la arteria poplitea, cruzando el hiato del sóleo, pasa a llamarse arteria tibial posterior, que continúa hasta abajo, entre los músculos flexor largo del dedo gordo, flexor largo de los dedos y el tibial posterior, pasa entre esos músculos acompañado del nervio tibial para pasar detrás del maléolo tibial. Entonces en este sector yo puedo encontrar el pulso tibial. Y la arteria fibular se va entre el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. Discurre en esa posición y se mete en profundidad, como podemos ver acá, para ir a dar irrigación en las regiones más profundas de esta pierna, ya que aquí estaría el sóleo, que está cortado, y sobre él está el gastrocnemio. Entonces, estas arterias van siempre en profundidad. ¿Y por qué van en profundidad? Porque tienen que ser de alguna otra forma cubiertas para no ser dañadas y mantener la irrigación del miembro inferior. ¿Principalmente de qué? De pierna y pie en este caso. Entonces acá llegando a la planta, aquí vemos la arteria tibial posterior, aquí llega a la planta y forma la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. Como pueden ver, la lateral tiene mayor calibre y es la que forma el arco plantar profundo, dando origen a las ramas metatarsales plantares, para luego llamarse arterias digitales plantares comunes y terminar llamándose arterias digitales plantares propias. Propias cuando empiezan a irrigar un dedo en particular. Entonces la arteria tibial posterior, que se bifurca en plantar medial y lateral, la lateral es principalmente la que va a formar el arco plantar profundo, mientras que la medial va a dar rama superficial y profunda para dar irrigación a la región medial del pie, principalmente para dar irrigación a todo lo que es el sector del dedo gordo, que es el primer dedo del pie. Y aquí podemos ver cómo pasa entre medio de los huesos interóseos, las arterias metatarsales plantares, para luego dar origen a las arterias propias de los dedos del pie. Y también va a haber irrigación por la región lateral. Aquí, a excepción del pulgar, por ejemplo, que se ocurre en el miembro superior, aquí la irrigación del dedo gordo va por lateral, no va por la región, en este caso sería la región plantar, no va por acá, como ocurre en el miembro superior. Entonces aquí vemos en mayor profundidad la bifurcación de la arteria tibial posterior, dando origen a la plantar lateral y a la plantar medial, que la plantar medial principalmente es anastomosa con ramas que vienen desde la plantar lateral formando el arco, ¿cierto?, que habíamos mencionado, el arco plantar profundo, que va a dar origen a todas las arterias que encontramos acá arriba. Entonces aquí tuvimos que sacar el músculo flexor corto de los dedos para poder ver el arco profundo, plantar profundo, y cómo sus ramas van surgiendo hacia anterior para ir a irrigar la región interósea y los dedos del pie. Y se van a tomosar con ramas de la plantar medial. Aquí por anterior vemos cómo baja la arteria tibial anterior, una vez cruzando la membrana interósea y arriba, va dando ramas musculares en todo su recorrido. Se dirige hacia abajo entre el músculo extensor largo del dedo gordo y el músculo tibial anterior. Entre esos músculos va esta arteria, y una vez cruzando el retináculo, el retináculo inferior de los músculos extensores, pasa a llamarse arteria dorsal del pie. ¿Y dónde la voy a palpar? En el primer espacio interóseo, que acá la vemos en mayor detalle. Aquí viene la arteria, ¿cierto?, tibial anterior, y una vez cruzando el retináculo va a pasar a llamarse arteria dorsal del pie, y que va a penetrar para formar una arteria que se llama la arteria plantar profunda, y aquí nace una arteria que se llama la arteria arcuata, o arqueada en el fondo, que como pueden ver va a penetrar cada uno de los espacios interóseos para anastomosarse con ramas de la tibial posterior, que en este caso serían las arterias que están en la planta del pie. Y a esta altura va a dar una artersal lateral que se anastomosa con la arqueada, dando irrigación a toda la región del tarso.
Después continúan, como pueden ver, las arterias metatarsales dorsales, para después dar arterias digitales dorsales, que son las que en el fondo terminan de alguna otra forma irrigando la región superior de los dedos, mientras que lo que veíamos anteriormente irriga la región inferior y lateral de los dedos. Y acá tenemos un resumen, como el mismo que vimos en el miembro superior, donde pueden partir desde la arteria femoral, ir viendo todas las ramas que da la arteria femoral profunda, las ramas que da la femoral como propiamente tal, después la arteria poplitea, una vez cruzando el hiato aductor, la bifurcación que ocurre esta arteria entre tibial anterior, tibial posterior y a la vez eh, una arteria fibular o peronea antiguamente, y cómo van ocurriendo la anastomosis, por ejemplo, red manular lateral, red calcánea. Eso se refiere principalmente a las circulaciones arteriales que hay alrededor de las articulaciones, hasta llegar ya al arco plantares y la formación de la irrigación de los dedos, tanto por la planta como por el dorso. Y eso sería la irrigación del miembro